¿Qué tal? Sean todas y todos bienvenidos a este esfuerzo que estamos haciendo desde Jufred Género a propósito del 8 de marzo de 2023. ¿Qué hacemos quienes juzgamos para verdaderamente aterrizar la perspectiva de género? La perspectiva de género se ha considerado como una herramienta útil cuya finalidad es precisamente garantizar para las mujeres, para los hombres, para las personas de la diversidad sexual en este país un acceso pleno a sus derechos y a sus libertades en los espacios jurisdiccionales. Este esfuerzo lo hacemos a propósito del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, cuyo objetivo es, entre otras cosas, conmemorar las enormes luchas que han hecho las mujeres del pasado, pero además para recordarnos los enormes pendientes que este país tiene para con las mujeres y las niñas. Uno de los espacios donde particularmente se pueden generar mejores condiciones, donde podemos cerrar las brechas, donde podemos generar las mejores expectativas para alcanzar una sociedad igualitaria, son los espacios jurisdiccionales. De ahí que a lo largo de este mes de marzo, los días miércoles, vamos a estar compartiendo con ustedes estos paneles con juzgadoras federales a propósito de estos temas. El día de hoy, en el primer panel, nos ocuparemos de hablar de qué tanto ha impactado la perspectiva de género en nuestras labores jurisdiccionales, cómo empezamos, de qué se trata, qué futuro le vemos a esto, cómo lo hemos aterrizado en algunos casos. Las juezas el día de hoy nos van a compartir algunos criterios interesantísimos de cómo esas problemáticas que hasta hace algunos años eran totalmente ignoradas e invisibles, hoy empiezan a transformar la realidad gracias a esta herramienta útil y también, desde luego, en las capacitaciones en materia de perspectiva de género. Sean entonces bienvenidos. Este es el primer panel de 4. Y si les parece bien, vamos a empezar con la jueza Carmen López Fabián. La jueza está adscrita al Juzgado Cuarto de Distrito Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas. Te escuchamos con atención, jueza Carmen. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues es un tema que nos concierne a todos y quisiera empezar por comentar cómo surgió la perspectiva de género como una herramienta para emitir justicia en condiciones de igualdad entre las partes. Y precisamente surge por motivo de que esta desigualdad existente en razón de género se visibiliza y se hace necesario para poder impartir la justicia en condiciones de igualdad, como mencionaba. Esta desigualdad tiene su origen como una construcción social, de tal manera que está tan arraigada en nosotros que ni siquiera somos conscientes de que existe una desigualdad, no nada más material, sino incluso una desigualdad estructural. Esta desigualdad, según lo ha interpretado la Suprema Corte, hace necesario que se eliminen las barreras que la provocan para poder impartir justicia. Y ha denominado expresamente que no puede haber justicia cuando hay desigualdad entre las partes. Y además que es una obligación de todos los juzgadores y juzgadoras, pues impartir justicia aplicando la perspectiva de género en sus resoluciones. Ahora, la perspectiva de género fue desarrollada como una metodología por la Suprema Corte en jurisprudencia. Determinó que no hay una definición en nuestro sistema jurídico mexicano, pero que esta definición o la necesidad de esta metodología surge de una interpretación integral y sistemática de nuestro sistema jurídico. Así, la Suprema Corte ha desarrollado diferentes jurisprudencias en relación a la perspectiva de género. Una de las primeras ha sido el derecho a las mujeres a los puestos de elección popular, pero también ha emitido jurisprudencias en materia laboral en cuanto a los derechos de las mujeres trabajadoras, la diferencia salarial, por ejemplo, o algunos otros criterios en materia familiar. Y ha desarrollado todo lo que es la metodología de perspectiva de género en la jurisprudencia 22-2016 de la primera sala de nuestro máximo tribunal. En esta jurisprudencia nos da 6 pasos que tenemos que aplicar al momento de dictar resoluciones.
Estos 6 pasos, esta metodología de 6 pasos no es opcional para los jueces y juezas, sino que es obligatorio e incluso es de aplicación oficiosa. Es decir, sin que las partes no la soliciten, tenemos que aplicar estos 6 pasos. ¿En qué consisten? Bueno, pues que lo primero que tenemos que hacer es analizar los hechos y el contexto en el que estos hechos se desenvolvieron para determinar si se visibiliza alguna situación de desigualdad provocada por una asimetría de poder. Si nosotros en este primer paso detectamos que efectivamente hay una asimetría de poder que influye en la forma en que vayamos a impartir justicia o que puede evitar que se imparta justicia en condiciones de igualdad, nosotros estaríamos obligados a cuestionar los hechos y a valorar las pruebas, pero eliminando cualquier estereotipo de género o prejuicio que nos impidan precisamente impartir esta justicia en condiciones de igualdad. Y bueno, si de las pruebas que aportaron las partes no podemos visibilizar esta situación o esta simetría de poder, lo que corresponde es mandar desahogar pruebas de oficio. Estas pruebas serían encaminadas a visibilizar esta situación de asimetría de poder y tenemos que ser muy cuidadosos de no afectar el debido proceso y de no convertirnos o no hacer una desigualdad procesal entre las partes beneficiando a alguna. Simplemente es para que podamos impartir justicia de manera en circunstancias de igualdad. Una vez que hemos nosotros aplicado o desahogado estas pruebas y que hemos visibilizado que sí hay una asimetría de poder y que hay estas cuestiones que nos impiden impartir la justicia, tendríamos nosotros que cuestionar la neutralidad del derecho o de la norma que estamos aplicando y también evaluar qué impacto va a tener nuestra sentencia, tomando en consideración todo este contexto. Y para ello, bueno, tenemos que buscar la mejor solución que nos permita aplicar una justicia igualitaria. Para ello, tenemos como herramienta los estándares de derechos humanos. En estos estándares, pues, están inmiscuidos los derechos de las niñas, niños, de los adultos mayores, etcétera. Entonces, una vez que hemos aplicado estos estándares, tenemos que tener en cuenta nuestro 6º paso de la metodología, que es evitar usar un lenguaje con estereotipos, un lenguaje que tenga prejuicios de género y, por el contrario, aplicar un lenguaje incluyente. ¿Qué acciones específicas como juzgadores o como juzgadoras tenemos que tomar en consideración? Bueno, pues que estamos en un contexto social donde los estereotipos de género y los roles de género están ya establecidos y muy arraigados. Tenemos que ser muy sensibles porque incluso nosotros, como estamos envueltos en este contexto social, también tenemos estereotipos o prejuicios de género que no somos conscientes, ya los tenemos culturizados. Entonces, debemos ser muy sensibles para poder advertirlos cuando se está utilizando un estereotipo o un prejuicio de género y una vez que lo evidenciamos, pues evitar aplicarlos al momento de resolver. También tenemos, como les comentaba, pues evidenciar todas estas asimetrías en las relaciones, estas asimetrías de poder, para poder garantizar una justicia efectiva y en condiciones de igualdad. Y estimar si hay un trato diferenciado inclusive en el derecho, pues debemos cuestionar esta neutralidad del mismo, porque hay leyes que aparentemente son neutras, pero que tienen un impacto diferenciado en razón del género. ¿Qué nos lleva a todo esto? Pues que tenemos que desmitificar todos estos roles y todos estos estereotipos de género. Quitar esas cargas que socialmente tienen asignadas las personas en función de su género y poder nosotros ser lo más neutrales posibles al momento de resolver. En lo particular, bueno, quisiera comentarles de un asunto que, aunque
se trataba de la materia penal, pues está involucrada también la materia familiar, o al menos así fue como se resolvió. Era un delito en el que la pareja no estaba casada, vivía en concubinato, pero antes de vivir en concubinato ellos procrean una hija. Posteriormente viven un tiempo en concubinato, después nuevamente dejan de vivir en concubinato, y entonces el argumento principal de la persona inculpada era que la procreación de la niña había sido antes de que se constituyera el concubinato y que el tipo penal requería la existencia del concubinato al momento de procrear a la menor. Evidentemente estaban involucrados cuestiones de asimetría de poder y aplicando la perspectiva de género, pero también haciendo uso de la herramienta del interés superior del menor, se pudo determinar que para proteger el derecho de la niña a una familia y el derecho a proteger la familia misma, como lo ha venido definiendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues teníamos que atender a que, no obstante que la menor había sido concebida antes, durante una relación de noviazgo, digamos, antes de constituirse de hecho el concubinato, de que vivieran juntas papá y mamá, eso ya constituía una familia, atendiendo a que las familias no son una sola definición, que hay diferentes tipos de familia, como lo ha definido la Suprema Corte, y atendiendo a proteger también, en este caso, la asimetría que había entre la madre de la menor y el padre. Entonces, este es un claro ejemplo, no solamente de que la metodología de la perspectiva de género nos puede dar cuenta de estas asimetrías de poder, sino que además no es una metodología aislada, sino que se entrelaza con otros derechos y con otras herramientas que tenemos desarrolladas jurisprudencialmente y que nos permiten al momento de resolver, pues impartir justicia en condiciones de igualdad, para cumplir con los estándares que se nos han pues fijado por la Suprema Corte. En lo personal, pues es lo que yo puedo compartirles y me gustaría que ahora nos comentara su opinión sobre el tema la jueza Alejandra Guadalupe Baños Espínola. Ella está adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Tlaxcala. Gracias, jueza. Le escuchamos. Muchas gracias, jueza. Bueno, hablando de perspectiva de género y en lo que en mí compete, tenemos que tomar en cuenta, y como todos lo sabemos, que la perspectiva de género como herramienta de trabajo, de acuerdo ya a los cánones que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene el carácter de obligatorio para todos los juzgadores del país. Es un criterio que nos obliga a los jueces, tanto locales como federales, y en cualquier tipo de procedimiento o proceso, a efecto de identificar situaciones de desventaja, de desigualdad, de discriminación o de violencia, en un contexto en el que, como sabemos, históricamente la mujer se ha encontrado en una situación de desventaja frente al hombre, ello por decirlo en términos generales. Ya sabemos que los estereotipos de género y los roles de género que han sido asignados y aceptados socialmente afectan a veces también a los propios hombres, pero lo cierto es que históricamente las mujeres somos quienes hemos padecido esas desventajas en los aspectos no solamente familiares, económicos, personales o profesionales. Evidentemente, quiero ser muy precisa refiriéndome a la materia penal, que es la materia en la que me desempeño profesionalmente como juzgadora. Las desventajas sociales, económicas, políticas se reflejan también en estos procesos en donde para los juzgadores y las juzgadoras es una obligación identificar un caso en el cual se va a estar juzgando con perspectiva de género de manera objetiva e igualitaria, que de no ser visto con esta perspectiva de género,
se invisibiliza la situación de desventaja o de abuso de poder. En materia penal, la perspectiva de género no aplica solamente para apreciar y valorar una situación de las víctimas de los delitos cuando se trata de mujeres, sino también de la situación de personas acusadas de un delito cuando hablamos de mujeres, cuando la calidad de imputadas o acusadas la tienen mujeres. En ambos casos existen estereotipos, roles de género que terminan afectando y que aparentemente la manera de aplicar el derecho de manera neutral u objetiva, la realidad es que lo que hacía anteriormente era invisibilizar estos abusos subyacentes en muchos de los casos que tenemos bajo nuestra consideración. Es cierto también que no en todos los casos, por el solo hecho de que una mujer se encuentre involucrada, habrá un tema de desigualdad. En la mayoría sí, pero no en todos. Y justamente la perspectiva de género como herramienta nos permite identificar bajo qué valores o bajo qué parámetros podemos juzgar con base en ella, es decir, aplicarla en los delitos cuando las mujeres tienen el carácter de acusadas o de imputadas. Generalmente, en los delitos contra la salud, posesión de droga, transporte, todos estos delitos contra la salud, cuando las mujeres son las acusadas, se advierte que en comparación con hombres acusados por el mismo delito, reciben una paga mínima por realizar las mismas tareas, que además son sometidas y obligadas por varones de su entorno. También sucede que en muchas ocasiones, en materia de secuestro, cuando las mujeres se encargan del cuidado de las personas secuestradas, son personas que generalmente desconocen el delito que es perpetrado en la persona que tienen a su cargo y que muchas veces son la esposa, la concubina, la hija o la madre de la persona que se encarga y que instrumenta todo el operativo para privar de la libertad a otra persona. Generalmente esas mujeres no reciben un beneficio económico, sin embargo, se ven involucradas en la comisión del delito y son juzgadas con la misma severidad y les son impuestas las mismas penas que a quienes sí obtienen un beneficio económico y quienes conocían de esta privación de la libertad. Y además, pues quienes tienen al final de cuentas el dominio sobre la decisión y ejecución del delito. Por eso, cuando la mujer es acusada y cuando es víctima de un delito, tenemos que ser muy sensibles. Nos permite inferir y echar mano a la perspectiva de género de herramientas sociológicas, de conceptos sociológicos que han sido construidos partiendo de la base de que las mujeres tienen el carácter de pagadoras. ¿Y a qué me refiero con esto? Aquellas mujeres que han sido procesadas o que han sido detenidas ante la comisión de un delito, pero que generalmente detrás de estas se encuentran los hombres de quienes son parejas, madres, concubinas o hijas. Los perpetradores de los delitos o los perpetradores de estos hechos, quienes orquestan la comisión de estos hechos delictivos, los jefes de la banda, son precisamente quienes avientan a las mujeres por delante para que sean ellas las primeras a quienes puedan captar o a quienes puedan detener y sean ellas quienes paguen mediante penas de prisión los delitos por los cuales son acusadas. Por eso se les conoce sociológicamente como el tema de las pagadoras. El 90% de las mujeres en estado de reclusión son aquellas mujeres que se encuentran en un delito que cometieron, ya sea impulsadas, obligadas o engañadas por parte de sus parejas sentimentales. Estas cifras resultan alarmantes en el sentido de que no inician, esto es de manera general y no hablamos en todos los casos, sino que inician esta carrera delictiva
precisamente impulsadas por quienes tienen la función de pareja sentimental de ellas, por quienes son sus padres o sus concubinos, incluso sus hermanos. Siempre encontramos una figura masculina detrás de un delito de gran impacto que haya sido cometido por una mujer. Y eso se ve en datos duros y estadísticamente aquellas personas que se encuentran ya privadas de la libertad y ya compurgando una pena de prisión. Otra circunstancia muy importante es aquellas personas que, tratándose de delitos contra la salud, se encuentran en un grado de desigualdad y una cuestión de asimetría de poder por parte, insisto, de nueva cuenta, de sus parejas sentimentales, y no les queda otra más que allanarse a la misma actividad delictiva a la que se encuentra, en la que se encuentra incriminado su pareja. ¿Qué pasa? Las tiendas y asuntos en general que llegan al centro de justicia, tratándose de narcomenudeo, estas tienditas que se encargan de vender droga, las mujeres que se dedican o que las atienden, precisamente es porque en esa casa cuidan a sus hijitos, se encargan de las labores domésticas y es el marido o el esposo, la pareja sentimental, quien provee los narcóticos a efecto de que sean ellas quienes los venden y baste tocar una ventana y ellas puedan vender y dedicarse al narcomenudeo como forma de subsistencia. Recordemos además que la desigualdad cultural y económica se encuentra impregnada en el género femenino históricamente. Esta desigualdad económica es lo que permite que las mujeres caigan fácilmente en conductas delictivas en las cuales se tome como base el modus operandi o la forma de trabajar del esposo cuando es quien realiza actividades ilícitas. Los puntos importantes en materia penal y juzgando con perspectiva de género son aquellos en donde visibilizamos a las mujeres cuando no les queda otra más que someterse a las actividades ilícitas por conducto de su esposo o de su pareja sentimental, porque no tienen otra forma de allegarse de recursos económicos. Un caso que sonaba mucho en el estado de Tlaxcala y los casos más conocidos aquí son los de trata de personas. Desafortunadamente, Tlaxcala, conocido el estado por este delito en particular, como cuna de este delito en particular, no solamente se perpetra en contra del que captó a la persona y se la llevó para prostituirse y beneficiarse mediante esta acción en otro estado o incluso en otro país. Esto tiene un alcance familiarmente. La persona que capta, ya sea a una menor o a una mujer para prostituirla después y obtener con ello un lucro, tiene involucrado al resto de la familia. ¿Qué quiere decir esto? Captan a la mujer, la traen al seno familiar y se desenvuelve y es cuidada por la madre, las hermanas, la cuñada, quienes influyen en el ánimo de la víctima para que ejerza esa prostitución y sea un modo de ayudar a la familia, sea un modo de ayudar a la pareja sentimental y sea la manera de traer recursos para salir adelante. Entonces, influyen en el ánimo de la víctima, la mamá, la hermana, las cuñadas del perpetrador, quienes resultan beneficiados después con el ejercicio de la prostitución de la víctima, que es llevada muchas veces al estado de Nueva York y en particular a Queens, donde manda el dinero a estas familias, quienes son beneficiadas. Y vemos cómo con perspectiva de género tenemos que juzgar
a las personas que estaban involucradas del sexo femenino, a la mamá, a la hermana, a la cuñada, y también a la víctima que bajo engaños y bajo primero la captación y la seducción de su perpetrador, y después bajo la influencia que ejerció el resto de la familia, accede a trabajar en la prostitución, accede a prostituirse para obtener recursos y continuar formando parte de esa familia. Estas construcciones sociológicas que están arraigadas en el estado de Tlaxcala como un modo de vida, como unas pequeñas organizaciones delictivas que se encargan de captar menores, prostituirlas, y con ello vive toda una familia completa, pues son precisamente la problemática que de manera histórica y sistemática se ve reflejada en este estado de la República. De ahí la importancia de acercarnos y verificar, visibilizar los problemas que acarrean estos estereotipos, roles de género, discriminación, violencia, precisamente para poder ejercer la función jurisdiccional de una manera amplia, objetiva, en contra del acusado, de las acusadas o de la imputada, y en beneficio de la víctima para que haya un resarcimiento. Esto lo visibilizamos precisamente porque debe considerarse los entornos hostiles en los que generalmente se desenvuelve este tipo de delitos, porque vivimos en una sociedad que violenta a la mujer, una sociedad donde los hombres históricamente han abusado de las mujeres, y a partir de ese principio, partiendo de esa base, debemos dar las credibilidades necesarias, las verosimilitudes en las versiones, la concordancia que existe en los medios de prueba que se recaben en la etapa de investigación complementaria, para ver precisamente bajo la perspectiva de género y juzgar como en esa herramienta, pues precisamente las cuestiones que, si no las vemos de esta manera, pasarían inadvertidas en un pasado no tan lejano. A grandes rasgos, me parece que la perspectiva de género nos ha permitido visibilizar, hacer patente esta desigualdad histórica, además esta desigualdad que había ido creciendo y siendo más, pues creciendo en contra de de aquellas minorías de la comunidad LGBT, de estas minorías. También juzgamos con perspectiva de género, tratándose de materia penal, y eliminando las barreras y obstáculos que permiten discriminar a las personas, ya sea por condición de sexo o de género, y considerando las situaciones de desventaja que impiden que sean juzgadas con igualdad. Esta sería mi aportación en materia de perspectiva de género, tratándose de materia penal. Le cedería el uso de la voz a la jueza Araceli del Rocío Hernández Castillo, quien está adscrita al Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí, para que siga compartiendo con nosotros cómo ha permeado la perspectiva de género en su función como juzgadora. Adelante, jueza. Gracias, jueza. Bueno, como lo hemos visto con nuestras dos compañeras juezas, ha sido un caminar largo el reconocimiento de los derechos de las mujeres. En este caso, la evolución histórica data desde 1946 con la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU. Así, posteriormente, en instrumentos internacionales generales, como en 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 1952 ya tenemos la primera Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, con un derecho al voto, donde se reconoce un derecho al voto. Recordemos que en México, en 1953, el presidente Ruiz Cortines estableció este derecho para las elecciones federales de 1955. Quiere decir que nuestro país ha ido avante
en estos pasos históricos que se han dado en favor de las mujeres. A nivel internacional también tenemos en 1957 la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada. En 1962, la Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la edad mínima y el registro de matrimonios. Y en 1967 tenemos la primera declaración sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, lo cual se materializa ya concretamente en 1979 como una convención para eliminar de todas las formas de discriminación de la mujer, la que conocemos como CEDAW, la cual fue aprobada el 18 de diciembre de 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entra en vigor el 3 de septiembre de 1981 y vemos que México la firma el 17 de julio de 1980 para ratificarla en el 81. Posteriormente tenemos la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia de la Mujer, también de Naciones Unidas en 1993, y consolidando en el apartado interamericano con la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención de Belém do Pará, documento también muy importante en reconocimiento de los derechos de las mujeres, a la cual México se adhiere el 4 de junio del 95 y la ratifica hasta el 19 de junio del 98. También tenemos diversas declaraciones. En 1995, una de las más importantes, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que establece varios de los tópicos de reconocimiento de los derechos de las mujeres. Por último, en 2008 tenemos las reglas de Brasilia para el acceso a la justicia de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, de donde entra también el grupo de las mujeres. Como vemos, ha sido un recorrido largo. Desde 1943 a la fecha, han estado reconociéndose paulatinamente los derechos de las mujeres y esto ha permitido incluso que tengamos esas posibilidades para incluso acceder a la categoría de juezas de distrito, y esto también es un impacto o una permeación que se realiza desde nuestra labor jurisdiccional. Así, debo hacer la precisión de que, como se ha referido, aun cuando la perspectiva de género no se refiere solamente a mujeres, sino que también aplica para los varones, mi enfoque va a ser especialmente al primer supuesto por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En lo personal, debo decir que el primer impacto de la perspectiva de género en mi labor como juez fue precisamente en el desarrollo de los concursos para acceder al cargo en condiciones de igualdad, mediante esas acciones afirmativas con las cuotas necesarias de género y el competir precisamente con mujeres que compartían mi propia situación, aun cuando se trataba de un examen mixto. También fue el darme cuenta que aun cuando hemos avanzado y se ha reconocido a nivel jurisdiccional los derechos de las mujeres, todavía tenemos un sistema que no es comprendido verdaderamente, porque el objetivo de estas medidas todavía es cuestionada y no se ha alcanzado la conciencia plena de su importancia. Incluso, reitero, en el ámbito jurisdiccional, ante una realidad subsistente de la que dan cuenta los diversos comentarios que le entienden como un beneficio inapropiado o incluso lo catalogan como indebido o como la forma de excluir en su concepto a personas mayormente capacitadas, en especial varones, o con mejores promedios en las primeras etapas. Cuando en realidad lo que sucede o lo que tenemos es que los roles de género que persisten socialmente, la mujer no puede ser solo una buena profesionista o trabajadora, sino que algunas de ellas, entre las que estamos las juzgadoras, también tenemos que cumplir con los diversos roles y estereotipos socialmente aceptados, ya sea algunas de esposa, otras de madre, hijas, o incluso luchando con el prejuicio de género llamado de la mala madre, ¿no? Así nos toca como mujeres juzgadoras caminar diario en la cuerda floja de la dicotomía entre el trabajo y la casa, la ausencia y la presencia, y así muchos otros supuestos que podría mencionar. Y por ello, emplear al máximo nuestros conocimientos, recursos y habilidades nos implica para el mayor desempeño de nuestras labores y el mejor resultado que pudiéramos dar a la judicatura. En esta vida, como juzgadora, tenemos que llegar al trabajo y ponernos esa toga de juzgadoras y regresar al hogar a incrustarnos en los roles que socialmente persisten, lo cual, sin duda,
también da una ventaja o sensibilidad para apreciar cada caso concreto en el que se encuentran involucrados los derechos de las mujeres que viven de un modo u otro este tipo de realidades. Aspecto que sin duda impacta y trasciende durante el desarrollo de la función, por lo que a las mujeres ciertamente nos corresponde ejercer esas dobles o triples jornadas que efectivamente y a la postre conllevan ese mayor desgaste mental, emocional e incluso físico. Así, desde esta mirada es importante para mí resaltar el hecho fundamental que he detectado en mi labor diaria como juzgadora en cuanto a la perspectiva de género, y que es precisamente el cómo poder ver realmente esas situaciones de desventaja en los diferentes escenarios que ofrece la realidad. Para esto, la Real Academia nos habla de que la perspectiva es un punto de vista desde el cual se considera o se analiza un asunto. Es una visión más ajustada a la realidad que viene favorecida por la observación. Y aquí los puntos importantes para ejercerla. Punto de vista, visión, observación de la realidad, lo más ajustado a la realidad. Aquí viene el segundo impacto que como juzgadora ha sido para mí ejercer esta visión. Es el preguntarme cómo apreciarla, cómo identificarla. Sabemos que solo se puede juzgar lo que se ve, y si las desigualdades han sido normalizadas y muchas de ellas no se habían hecho perceptibles durante siglos o históricamente, como lo hemos visto con la evolución, es una gran responsabilidad pensar en cómo hemos de hacerlas patentes o visibles a fin de hacer pronunciamientos al respecto. En este sentido, con base en la jurisprudencia que ya habló la primera de las juezas, ha sido para mí importante, o el primer punto con la perspectiva de género que me encontré, fue precisamente con evitar ese lenguaje basado en el prejuicio. Y se relaciona un poco con el tema que también maneja la jueza que me antecedió, Alejandra, en cuanto a las situaciones en materia penal que se dan. Ella decía cuáles son las situaciones de la realidad que llevan a muchas de las personas a prostituirse. Pero también sabemos que esas personas también pueden generar bloques de familia, y a su vez no podemos prejuzgar por su condición el si tienen el derecho o no a convivir con sus hijos. Este fue un caso que fue sometido al órgano jurisdiccional, y de entrada, desde los escritos, desde los alegatos verbales que hacían los propios abogados, se veía cómo querían resaltar, ¿sí?, el oficio al que se dedicaba la persona para excluir de manera de entrada el que esta persona pudiera convivir con su propia hija. Entonces aquí es abatir ese lenguaje basado en esos estereotipos o prejuicios de género desde el cual se plantea ese asunto, ya sea en lo escrito o ya sea en lo verbal. Es procurar el respeto y evitar cualquier tipo de discriminación de entrada por razón de género o por razón de la función que tiene la mujer en la realidad, ¿sí? Pese a lo que se dedicara la persona, tenía derecho a convivir y dar cariño a su hija, y era muy respetable, ¿sí?, lo que hacía, sin tocar a nosotros como sociedad o como juzgadores, juzgar bajo ciertos moralismos innecesarios en este caso, y sino que como la justicia teníamos que vendarnos los ojos y juzgar desde el parámetro objetivo. El parámetro objetivo, ponderar entre los derechos, no arriesgar a los menores de edad, pero tampoco quitar ese derecho a las personas prejuzgando o valorando con otras situaciones ajenas a esa relación madre e hija. El segundo reto fue la observación de los hechos a través de los planteamientos y las constancias para descubrir cuáles son esas verdaderas situaciones de desigualdad. Es agudizar ese proceso de observación de la realidad, de lo que verdaderamente sucede entre las partes. En este caso fue una modificación de convenio que venía a materia de amparo, porque la madre estaba catalogada como una mala madre solamente por ser joven y gustar de fiestas y tener una supuesta adicción al alcohol. Cuando estas decisiones tan importantes de convivencia, de permanencia, de guarda de los menores, no solamente es ver cuál de los padres puede ejercerla de mejor manera, sino también establecer cuáles son esas situaciones que subyacen en el caso concreto. Aquí
podíamos adentrarnos un poco más al caso y ver que lo que faltaba en este supuesto era la falta de ejercicio de una paternidad corresponsable, donde tanto padre y madre intentaran entablar o buscar herramientas para llegar a acuerdos razonables para cuidar al menor cuando ambos habitaban en el mismo lugar y ambos tenían ciertas actividades de trabajo. Un asunto donde subyacía violencia económica, violencia emocional, y que eso pudiera dar pauta, ¿sí?, a que la persona buscara una salida fácil o un refugio en el alcohol. Entonces, son este tipo de situaciones que antes no advertíamos, pero que ahora podemos visibilizar y que podemos tomar incluso medidas de protección, podemos tomar ciertas acciones que nos lleven a restaurar incluso esos lazos familiares rotos para el mejor desempeño de las personas. Otro de los temas importantes que invitan al estudio constante y a la reflexión en el ejercicio de juzgar con perspectiva de género, que ha impactado y permeado mi desempeño, es determinar las medidas de protección en caso de suspensiones, en donde te encuentras con niñas migrantes que viajan solo con hermanos, tíos u otros familiares hombres, y los riesgos a los que se enfrentan. Y también el hecho de las mujeres mayores que nunca han trabajado, que siempre siguieron el rol totalmente de esposas y madres, que no tienen estudios, e incluso no solo ante separaciones, ¿sí?, o divorcios, sino ante propias enfermedades de sus maridos, ante lo cual quedan desprotegidas, no solo ante la sociedad, sino también ante sus propias familias extendidas, ¿sí? Entonces, son todas estas situaciones que ahora podemos visibilizar y que nos llevan a concientizar que los juzgadores y las juzgadoras tenemos que tener esos nuevos ojos basados en la perspectiva de género, esa nueva visión o ese punto de vista no solo especializado, sino ser receptivos y agudizados con cada caso concreto que nos toca justiciar. Esta sería mi aportación en este panel. Y a continuación le doy el uso de la participación a la jueza Marta Eugenia Magaña López, adscrita al Juzgado Quinto de Distrito en el estado de Morelos. Muchísimas gracias, jueza. Bien, para abonar un poco en lo que han ya manifestado mis compañeras acerca de que la perspectiva de género es esa herramienta con la que contamos las juzgadoras a efecto de hacer una interpretación distinta y romper con esa justicia formalista, estábamos hablando un poco de cuál era ese obstáculo por el que no podíamos visibilizar. Bueno, uno de los obstáculos que yo considero o he detectado que existen es precisamente que México ha sido un país de una cultura patriarcal. Desgraciadamente, hemos tenido una noción incorrecta de que los distintos tipos de violencia de género y esos estereotipos forman parte de la cultura mexicana. Efectivamente, o sea, lo vemos en los spots publicitarios, los vemos en nuestras canciones, los vemos, por ejemplo, en los mitos, en los constructos sociales, se reproducen en refranes. A manera de ejemplo, quien bien te quiere te hará llorar, el amor es ciego. Y esto es nuestro día a día y lo vemos así, les repito, en canciones, en comerciales. Entonces, a partir de que nace esta, digamos, rebeldía de las mujeres de decir ya basta, ya no más, es que se crea un sincretismo de género, que es la mezcla entre la mujer tradicional y mujer moderna. Entonces nos encontramos en este choque en lo que debería de ser o no debería de ser. ¿Cómo permea esto a la justicia? ¿Cómo permea esto a nuestro quehacer jurisdiccional? Bueno, desde mi punto de vista, ¿qué hemos hecho nosotros aquí en el juzgado? Para comenzar, tenemos que ponerle nombre a esa violencia para poderla visibilizar, para saber que existe. ¿Qué hacemos? Ponemos, por ejemplo, el caso, los hechos del caso y levantamos, digámoslo así, como una mirada en una tercera dimensión para poder ver esas barreras que han hecho que no sea posible el goce de los derechos de manera igualitaria entre un hombre y una mujer. Una vez que nosotros vemos esas barreras cristalinas, tenemos que fracturarlas. ¿Por qué? Porque las encontramos no solo en las normas, las encontramos también, vienen de nuestro día a día. Entonces son los asuntos que llegan
a los órganos jurisdiccionales y sobre los cuales tenemos que resolver. A manera de ejemplo, recibimos una demanda de amparo en la cual la quejosa es una mujer que viene a solicitar se le realice un estudio preventivo de cáncer. Es un estudio que le llaman por sus siglas PET. Este estudio no se encuentra, no se tiene el aparato en toda la República, sino solo acá en la Ciudad de México. Entonces, la quejosa nos solicita que se le haga ese estudio para que ella pueda ver de manera preventiva si continúa teniendo ese cáncer o ya se ha erradicado, porque ella en algún momento lo padeció. La autoridad responsable, su acto que se le reclama es la negativa a tener acceso precisamente a ese estudio. ¿Por qué? Le explica que es preventivo y que todavía no existe urgencia. Entonces, ante esto se presenta la demanda y en la suspensión, ¿qué hacemos? Desde la suspensión es factible con una mirada de género, con esa perspectiva de género, analizar ciertos puntos. Por ejemplo, todos sabemos que la OMS ya nos ha dicho que el cáncer de mama es uno de los más dañinos y es la principal causa de muerte en las mujeres. Entonces, la diferencia entre la prevención y que esto no se logre es precisamente atenderlo a tiempo. Analizando esto, nosotros en la suspensión logramos que la autoridad responsable a la cual obligamos diera ese pase que necesitaba la quejosa para que le pudieran hacer el estudio PET en la Ciudad de México. Aquí, nada más para enfatizar un poco, la quejosa acude a la ciudad de Mazatlán, el pase se le tiene que dar en la ciudad de Los Mochis y ella tiene que trasladarse a la Ciudad de México a recibir el estudio preventivo. Entonces, la suspensión dictada en medio de una pandemia donde todos recordamos no podíamos salir, todavía no existían vacunas, no entendíamos perfectamente lo que pasaba, se otorga de una manera que la autoridad responsable tenía la obligación de instruir a todas las personas a quien por donde tuviera que pasar nuestra quejosa. Esto es, desde el vigilante de la entrada a cualquier persona administrativa, a cualquier doctor, a donde ella tuviera que llegar, para que le permitieran el acceso con solo mostrar la copia de su suspensión. ¿Por qué? Porque si no lográbamos esto, pudiera suceder que la quejosa no tuviera la oportunidad de prevenir con el debido tiempo la generación o digamos de esta enfermedad o que esta continuara en caso de que así existiera. Entonces, la mirada de perspectiva de género no solamente se hace al momento de emitir una sentencia, sino también se puede hacer en acuerdos, se pueden hacer en suspensiones. Y aquí, pues como muchos sabemos, la suspensión puede adelantar algunos efectos del amparo, como aquí se hizo. Finalmente, la sentencia de amparo, como ya se había otorgado la cita para el estudio, únicamente su efecto sería que este se llevara a cabo y en el supuesto de que el estudio requiriera de hacerse algún tratamiento, pues bueno, se vinculó a la autoridad para que usara todos sus, todo lo necesario para que obtuviera nuestra quejosa las quimioterapias, aquellos estudios necesarios y además cualquier medicamento que fuera necesario para paliar esta afectación. Entonces, ahí como vemos, desde una perspectiva de género, podemos lograr no solo en una sentencia, sino desde una suspensión. Y además de ello, en la propia sentencia se hace una sensibilización al médico tratante y se le explica y se le dice, tú que eres un médico y un profesionista y entiendes que la diferencia entre prevenir y no hacerlo pudiera llegar a que no logremos tener un resultado final adecuado para esta persona, entonces tienes que ser más sensible con eso, porque se trata de una mujer y porque además este padecimiento que tiene, como se los dije, es el de principal causa de muerte en las mujeres. Eso en un asunto administrativo, en materia de salud, y aquí abordamos tanto la suspensión como lo que ve a la sentencia. Y
podemos hablar de otro. En este punto, tenemos un asunto donde se promueve un incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión. Nuestra quejosa es una policía militar, quien tiene beneficios en un hospital militar, evidentemente. Sin embargo, ella es cesada. Durante el trámite del juicio de amparo, ella pide la suspensión. La suspensión se concede para el efecto de que no se le prive de la seguridad social con que ella cuenta, del acceso a ese hospital, porque además sabemos, porque ella nos lo cuenta y así nos lo acredita, que está embarazada. Estamos también en medio de esta pandemia que a todos nos afectó, y sucede que la quejosa promueve este incidente porque mientras ella tenía suspensión provisional, acudió al hospital y no fue atendida cuando ella quiso tener su parto. ¿Por qué no fue atendida? Bueno, pues porque el director le dijo que pues ya no estaba ella dada de alta, y sin embargo, aun cuando le mostró la suspensión, él no acató el mandato de autoridad. Bien, aquí el artículo 209 de la Ley de Amparo nos establece los pasos a seguir cuando hay este tipo de incidentes y nos dice que la intención no es sancionar a la autoridad, sino simplemente hacerla cumplir con la determinación. Entonces, como un primer paso, tenemos nosotros que determinar si hubo o no hubo ese incumplimiento a la suspensión. Y en este caso, sí lo hubo. El segundo paso sería solicitarle o darle 24 horas para que cumpla con esa suspensión. Sin embargo, aquí nos encontramos en dos aspectos que la norma pues no prevé, y no prevé con esa perspectiva. El primero de ellos es la suspensión definitiva ya estaba emitida. ¿Esto qué genera? Pues que en consecuencia la provisional quedaría sin materia. Sin embargo, bueno, podemos decir, estamos analizando si cumplió o no cumplió, entonces no habría razón para dejar sin materia, podemos continuar. Entonces, el siguiente paso sería, nosotros pudiéramos pedirle que él cumpla con esa suspensión en 24 horas, evidentemente no. Sin embargo, ya aquí nuestra quejosa pasó por una situación de estrés, pasó por una situación de humillación, porque ella tuvo que salir de ahí y buscar otro hospital en medio de una pandemia donde además se pudo haber contagiado, ella pudo haber tenido una repercusión en su bebé. Y esto, la norma no lo ve. ¿Por qué? Porque es tajante, es cuadrada y está en ese sentido. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, sí, evidentemente ya no podíamos pedirle a la autoridad que tomara o acatara esa medida porque ya se había dictado, además de que dijimos que sí estaba incumplida la suspensión, dejamos los derechos a salvo de la quejosa para que ella los hiciera valer en la vía y forma que corresponde, y esto dando un tinte para si ella quisiera ya impugnarlo por la vía penal como un incumplimiento de la suspensión. Y además hicimos una exhortación a la autoridad responsable para que en lo sucesivo tuviera esa sensibilización y tomara en cuenta que ese estado en el que llegó nuestra quejosa es uno de los más sensibles de la mujer, y él, como garante y como obligación del Estado mexicano, que tiene también a su cargo, debió de respetarlos. Entonces, esas son algunas de las cosas que se han logrado hacer con esa perspectiva de género. Y yo solo comparto un poco más para que permee y para que logre traspasar esas barreras que ha costado tanto. ¿Qué es lo que en mi equipo hacemos? Que analizamos este tipo de casos juntos y vemos el resultado juntos para que todos podamos empezar a visibilizar esas barreras y juntos fracturarlas. Eso es por lo que a mí me concierne y les puedo compartir. Espero que haya sido de su agrado. Y a continuación voy a dar la intervención a la jueza Erika Ivonne Ortiz Becerril. Ella está adscrita al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales con residencia en San Luis Potosí. Adelante, jueza, la escuchamos. Muchas gracias, jueza Marta Magaña. Un gusto. Muchísimas gracias por cederme
el uso de la voz. Muchísimas gracias a la magistrada Julia García por la invitación y participación en este panel con motivo del Día Internacional de la Mujer. Bien, pues para aunar un poquito a lo que ya han dicho mis compañeras de manera muy clara y muy detallada, voy a mencionar que en el 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó el primer protocolo para juzgar con perspectiva de género. Desde luego, antecedió a ello muchos desafíos ante la inexistencia de precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Meses después de su publicación, fue retomado en el amparo directo 2655/2013 el primer criterio del Poder Judicial de la Federación, en el que la primera sala estableció las bases metodológicas para juzgar con perspectiva de género. Es así, pues, que se inició en ese entonces la construcción de una auténtica doctrina constitucional sobre el tema que poco a poco ha impactado y hoy ha impactado también mucho más en la actualidad a todo el Poder Judicial de la Federación, como nos lo menciona nuestro propio protocolo para juzgar con perspectiva de género. Entonces, en esa medida considero pues que la perspectiva de género como herramienta ha impactado de manera importante y positiva en la impartición de justicia, pues ello, como alguna de mis compañeras lo mencionó, deriva de las obligaciones y deberes del Estado mexicano. Esto es, la visión de juzgar con perspectiva de género constituye sin duda un método que debe ser aplicado en todos los casos que así lo amerite, desde luego, no obstante que las partes involucradas no lo aleguen. Ahora bien, dicha perspectiva de género, como lo venimos platicando, ha impactado tanto en nuestra labor jurisdiccional que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha actualizado el protocolo cada cierto tiempo, en el que, dicho sea de paso, vamos a encontrar los elementos para juzgar con perspectiva de género, elementos que, si mal no recuerdo, nuestra compañera jueza María del Carmen puntualizó de manera muy detallada, y elementos que también han sido detallados mediante nuestra práctica jurisdiccional cotidiana y el desarrollo de estándares internacionales en materia de derechos humanos, en particular el marco de protección específico para las mujeres y las niñas. Asimismo, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus salas, mediante los criterios jurisprudenciales, ha desarrollado el concepto, la aplicabilidad y la metodología para cumplir con la obligación de juzgar con perspectiva de género, y asimismo contamos nosotros los operadores jurídicos con diferentes protocolos para nuestra encomienda. Herramientas, pues, que nos dan la posibilidad de aplicar la perspectiva de género, dictar las sentencias y visibilizar todo el impacto jurídico que ello tiene. Como ya dijimos y como lo han repetido mis compañeras, la herramienta para juzgar con perspectiva de género ha impactado de manera positiva en las tareas de impartición de justicia de todos los órganos jurisdiccionales. En el caso en particular, ha sido utilizada en aquellos asuntos en los cuales se considera que se debe verificar si alguna de las partes involucradas se encuentra en un especial estado vulnerable que amerite un tratamiento especial para resolver el conflicto laboral. Como ejemplo de esta labor, pues voy a mencionar un asunto que estuvo a mi cargo, en el cual se dictó una sentencia con uso de esta herramienta. Para mí es muy importante mencionarles y compartirles que dicho proyecto estuvo a cargo también de mi secretario Daniel Fernández Lárraga, porque he de decir que este impacto de esta herramienta, ¿sí?, no solo nos envuelve a nosotros los titulares, sino también a nuestro personal de apoyo, a nuestros colaboradores y a todos los servidores públicos que pertenecen al Poder Judicial Federal. De ahí, pues, que incluso me parece muy importante compartirles que la Escuela Federal de Formación Judicial ha implementado diversos cursos para la preparación y actualización de todos nuestros colaboradores. Bien, el asunto que yo quiero platicarles, ¿sí?, derivó precisamente de un despido injustificado en el cual una trabajadora, ¿sí?, con 23 años de edad, ¿sí?, dijo que se atribuyó el hecho de que la despidieron de manera injustificada porque se encontraba embarazada. Había gozado, pues, ella de varias incapacidades derivadas de un riesgo de trabajo en la modalidad de enfermedad profesional. Por su parte, al comparecer a juicio, la parte patronal, ¿sí?, dio contestación y su defensa fue en el sentido de que no era cierto, ¿sí?, que la hubiese despedido de manera injustificada y mucho menos por un estado de gravidez, como lo es el embarazo, sino que dijo que se había dado por terminada la relación laboral por mutuo consentimiento.
Y para demostrarlo, en el juicio allegó precisamente pruebas documentales, dentro de las que se destaca el convenio de terminación de la relación de trabajo, que efectivamente estaba suscrito por la accionante y por algún representante del patrón. Es importante aquí comentarles y participarles que la trabajadora, aparte de la reinstalación, también demandó al Instituto Mexicano del Seguro Social una pensión por incapacidad permanente parcial, ¿sí? La reinstalación precisamente fue reclamada como la prestación principal a la empleadora y se solicitó por parte de la trabajadora que se diera en un puesto de trabajo acorde a sus capacidades residuales. Esto es ¿por qué? Porque estas mismas capacidades se vieron disminuidas con motivo de sus padecimientos derivados del riesgo de trabajo sufrido en la modalidad de la enfermedad profesional. Entonces, en primer término, bajo el amparo de la herramienta para juzgar con perspectiva de género, se determinó otorgarle a la trabajadora una medida cautelar, ¿sí? La que retoma un poquito las palabras de mi compañera que me antecedió, en el que dijo que no solamente en la sentencia podemos hacer uso de esta herramienta, sino también en diversos acuerdos. ¿En qué consistió esta medida cautelar? Bien, se le ordenó a la patronal que se abstuviera de dar de baja a la operaria, ¿sí?, del Seguro Social. ¿Con qué finalidad? Pues para que la actora precisamente, ¿sí?, y sus menores hijos gozaran de los beneficios de la seguridad social, porque aparte la trabajadora de estar embarazada tenía otros 2 pequeños. Posteriormente, al hacer el estudio del asunto y resolver precisamente con el uso de esta herramienta para juzgar con perspectiva de género, se advirtió que la trabajadora estaba representada por abogados adscritos al Instituto Federal de Defensoría Pública. Entonces acompañó a su escrito inicial un estudio socioeconómico que le fue practicado por el propio personal de trabajo social de este instituto. De ahí se desprendió algo también importantísimo, que en la actora coincidían distintas circunstancias que la situaban en una situación de vulnerabilidad agravada, siendo estas, ¿sí?, su condición de mujer, su condición de madre soltera, ¿sí?, su condición de progenitora de hijos menores, cuya edad los hace particularmente dependientes de su madre en todos los aspectos de su vida temprana, pues tenían 4 y 2 añitos y precisamente la actora estaba embarazada al momento de que sucedió el despido injustificado que alegó. Y precisamente otra de ellas, su condición de habitar en una zona rural con pocas oportunidades para lograr un pleno desarrollo en el ámbito laboral, su condición de insolvencia económica, ¿sí? Y reitero, su condición de persona gestante al momento en que suscitó el hecho, esto es, el despido injustificado. Y la otra, pues que su única fuente de ingresos para ella y sus pequeños, ¿sí?, era precisamente la retribución económica que recibía con motivo de la relación de trabajo. Situaciones, pues, que fueron visibilizadas, ¿sí?, al momento de utilizar la herramienta para juzgar con perspectiva de género y sirvieron como apoyo para motivar la sentencia que dictamos en este tribunal. En dicha resolución se le hizo saber también a las partes, ¿sí?, la utilización de esta herramienta para juzgar con perspectiva de género. Esto permitía visibilizar, pues, las situaciones que concurrían en la persona de la trabajadora, que la situaban, como les platico, en un estado particular de vulnerabilidad, por lo que el uso de dicha herramienta, además, impactaría e impactó en el modo de resolver el asunto. Concretamente, se elevó el estándar probatorio exigido para que la patronal acreditara sus excepciones, en este caso, la terminación de la relación laboral. Entonces, precisamente, también se reflexiona que en este contexto en que la trabajadora reclamó la reinstalación, se debe aterrizar a la realidad que permea y que hemos conocido y que conocemos, que muchas veces las empresas,
¿sí? Saben que las trabajadoras están embarazadas, entonces, ¿cuál es el actuar inmediato, la consecuencia inmediata ante esa noticia? Un despido injustificado, darlas de baja, etcétera. Entonces, eso también se reflexionó y se tuvo en cuenta. Así pues, en este caso, se elevó el estándar probatorio para tener por demostradas las excepciones de la persona moral demandada. Entonces, se determinó que dado que se elevó ese estándar probatorio, no se podía tener por acreditada que la patronal, ¿sí? Efectivamente, la excepción en el sentido de que se daba por concluido el vínculo, ¿sí? Con consentimiento de la parte trabajadora, sino que era menester que se aportara algún otro medio, ¿sí? De prueba que pudiese generar una certeza plena sobre dicho acontecimiento. Reitero, máxime que en el particular, ¿sí? La parte actora, en sus hechos de la demanda, señaló que fue despedida con motivo precisamente de ese embarazo, pidió la reinstalación, ¿sí? Y también en sus hechos narró, incluso al momento de absolver posiciones y de que fue repreguntada por al apoderado, y particularmente cuando yo le hice algunos cuestionamientos, ella me platicó que pues estuvo rogando y rogando porque le cambiaran de turno, le rolaban, aducía que tenía sus hijos pequeños y que tenía que cuidarlos. Entonces, realmente el sentir, el visibilizar en ella que ella pedía y suplicaba que no le quitaran el trabajo, y la patronal o quien representaba en ese momento a la patronal le dijo: no, no estás bien de tus manos, no quedaste bien de tu operación, lo mejor es que se dé por terminada la relación de trabajo. Entonces, pues, por eso era que se necesitaba otra prueba que de verdad demostrara de manera fehaciente que ella, no obstante todos estos hechos que se desprenden de su demanda y que se desprendieron durante el juicio, realmente era su deseo dar por terminada esa relación de trabajo. Finalmente, en atención a todo ello, teniendo todo ese contexto, ¿sí? Y el grado de vulnerabilidad en el que ella estaba, se determinó que lo que realmente sucedió fue que la trabajadora se le coaccionó para firmar ese convenio de terminación de la relación laboral. Fue presionada precisamente por situaciones que la colocaban en una situación particular de vulnerabilidad, respecto de las cuales ya les platiqué. En el caso, las reitero, la incapacidad permanente parcial que tenía, el hecho de ser una mujer embarazada, madre soltera, y particularmente el hecho de que al momento en que yo le preguntaba, interactuaba con ella, me manifestó que el día de la firma de esa terminación de la relación laboral, acudió a la empresa con el mayor de sus hijos, en este caso menor de edad, con 4 o 5 añitos de edad, y que no le permitieron al menor el acceso a la empresa. Por lo tanto, el pequeño se quedó en la entrada de la empresa. Asimismo, la esperaba a las afueras de la empresa un taxi, y que realmente los pensamientos, sí se determinó, que en ella confluían en ese momento, al momento de estar en el regateo de que la dejaran trabajar y que esto y que me firma, le mejor, realmente confluían no en las consecuencias jurídicas que traería esa firma, ¿sí? O esa terminación de la relación de trabajo. ¿Cuál era su preocupación, sí, como madre? Pues que su menor hijo se encontraba en la puerta de la empresa, la situación de la cuestión económica, la insolvencia a la que se encontraba, cuánto le iba a costar el taxi si la seguía esperando y no aceptaba, o en esa labor de convencimiento con la parte patronal, cuánto le iba a costar esa espera. Entonces, finalmente se decidió condenar, ¿sí?, a la empresa demandada a reinstalar a la trabajadora. Ahora, como parte de esta sentencia también y como medidas de reparación integral, se le ordenó a la persona moral demandada reinstalar a la trabajadora en un puesto en el cual pudiera desempeñarse sin comprometer sus funciones motrices y atendiendo a las limitaciones que presentaba desde luego en su organismo, dada la enfermedad profesional que aquí les platico. Incluso lo relativo al horario, dado el cuidado que debía proveer a sus 3 hijos, ya 3 hijos menores de edad, que dependían absolutamente de ella. Así pues, les platico, en observancia a la Constitución y a la Ley Federal del Trabajo, en los artículos correspondientes y que se detallan en dicha sentencia, como medida de protección reforzada, ¿sí?, tomamos la decisión de ordenarle a la empresa empleadora que no podía dar de baja a la trabajadora durante un periodo de 1 año, contado a partir de que materialmente quedara reinstalada,
¿sí? Salvo causas legítimas y excepcionales, como sería un despido por una falta grave o la cesación de las actividades de la empresa, ¿sí? Aunado a ello, en esa sentencia también, en atención a lo dispuesto en el artículo 2, inciso E, de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, se le ordenó a la patronal llevar a cabo al interior de su empresa, y si tenía algunas otras sucursales que conformaran una misma unidad económica, debería de llevar a cabo talleres, pláticas, jornadas de sensibilización o cualquier otra actividad que tuviera como objetivo concientizar a su personal sobre el estado vulnerable en el cual se pueden encontrar personas empleadas, no solo hombres, no solo mujeres, corrijo, también hombres, ¿sí? Y evitar pues la discriminación de cualquiera de ellas para así impedir que se volvieran a presentar situaciones como las que dieron origen a la tramitación de este juicio y evitar que se repitieran. Y las pláticas, los talleres deberían de ser respecto de todos los empleados, incluso respecto de los altos directivos, que desde luego, como nosotras sabemos, no escapa que ellos también, no porque tener estudios o por tener un alto cargo, pues también de alguna manera en algún momento hemos visto que también discriminan y más, como lo decimos, pues a las mujeres que históricamente pues totalmente siempre hemos sido discriminadas. Bien, entonces en esta resolución, retomando también un poquito lo que comentó quien me antecedió, les quiero compartir que la de empresa demandada, pues con la condena y todas estas medidas y lo que se ordenó, pues se inconformó, promovió el amparo directo. Entonces, precisamente pidió la suspensión, ¿sí? Contra la reinstalación que se le había ordenado. Entonces, también se hizo uso de esa herramienta de perspectiva de género, se le negó la reinstalación porque ella quería garantizar la subsistencia, ¿sí?, de la trabajadora, lo que legalmente, dicho sea de paso, está permitido garantizarla con una cierta cantidad. Sin embargo, nosotros al hacer uso también de esa herramienta de perspectiva de género en este acuerdo de suspensión, decidimos y trajimos en el contexto en el que precisamente se había dictado esta sentencia. Entonces le dijimos, no es posible, ¿sí?, que yo te conceda la suspensión para que no la reinstales. ¿Por qué? Porque para ella trae un mayor beneficio y por todo el contexto en el que se dictó la sentencia, que la reinstales, porque no obstante que goza de una medida cautelar, ¿sí? Aquí se priorizó el derecho a la seguridad social, el estar ya ella trabajando, recibiendo un sueldo y sobre todo ya de tener una manera de tener acceso a la seguridad social para ella y sus 3 menores hijos y uno de ellos, ojo, lactante, acarreaba un mayor beneficio. Entonces, precisamente, se usó esa herramienta de perspectiva de género y se negó la suspensión respecto de la reinstalación. Ese asunto finalmente ha ido caminando. La empresa ha sido muy reacia, hemos realizado muchos requerimientos ya y ahora incluso ya también como le hicimos el último requerimiento para que se llevara a cabo la reinstalación, nos mandó un catálogo de puestos en el que pues puede ser reinstalada la actora, pero les digo, no solamente como lo comentó la jueza Marta, pues no solamente en las sentencias, también en este acuerdo de suspensión fue que se realizó el uso de esa herramienta. Entonces, pues de ahí que retomando cómo es que o qué tanto ha impactado esta herramienta en la labor jurisdiccional, creo que ha impactado de manera muy relevante, como lo venimos diciendo, como puedo advertirlo de todo lo que nos han compartido nuestras compañeras, ha sido importantísimo. Y como lo decía al inicio nuestra querida magistrada Julia García, años atrás, ¿no?, cuando se hacían todas estas cosas o conferencias o en la escuela, nunca
agradecemos la presencia de las juezas. Seguramente quienes nos han acompañado a lo largo de esta actividad se percatarán de cuánto la perspectiva de género ha impactado las labores jurisdiccionales, las que hacemos todos los días, aquellas donde se nos someten los asuntos a nuestra jurisdicción, donde tenemos que aplicar el derecho a cada caso concreto y donde nos toca hacer los ajustes razonables correspondientes. Brevemente comentaríamos, por ejemplo, lo que nos compartía la jueza Carmen en cuanto a esta metodología, cómo es que esta metodología requiere seguir ciertos pasos, cómo es obligatoria, no es si nos parece bien, no es si se puso de moda, no es si es algo que hacemos a propósito del 8 de marzo, no, es un deber reforzado que tenemos quienes juzgamos, quienes operamos el sistema de administración de justicia con el propósito de erradicar esas tremendas desigualdades. Una vez que las notamos, que somos conscientes de ellas, nos toca precisamente generar las condiciones para que las partes accedan en igualdad a sus derechos y a sus libertades. La jueza nos platicaba de un asunto de tipo familiar, de corte familiar, de cómo todas las familias merecen la misma protección y son igualmente valiosas para el Estado y para el derecho. La jueza Alejandra, que nos platicaba estos temas penales tan interesantes, cómo la perspectiva de género tiene que abarcar tanto a las víctimas, pero también a las mujeres que en condiciones muy desventajosas de repente cometen o despliegan ciertas conductas que tipificamos como delitos. Nos daba una cifra, me parece, juez Alejandra, interesantísima. El 90% de las mujeres en reclusión están ahí, entre otras cosas, por estas relaciones sociales, por estas expectativas, por este mandato o este constructo social que les exige cuidar, que les exige obedecer, que les exige someterse a ciertas dinámicas donde ellas están en una posición sumamente de desventaja. En cuanto a la aportación de la jueza Araceli, que además de darnos un recorrido histórico interesante, nos comparte cómo es que ella y muchas de ustedes y muchas de las juezas actualmente están aquí gracias a estas medidas afirmativas que también son parte de la perspectiva de género, cómo la perspectiva de género incide o impacta no solo en las labores jurisdiccionales, sino en nuestra presencia en los espacios de toma de decisiones. El que hoy estemos con las juezas aquí obedece, entre otras cosas, a que el Poder Judicial de la Federación ha hecho lo que le corresponde para cumplir con ese mandato constitucional. La paridad de género es un mandato constitucional de observancia obligatoria. Y entonces estos concursos solo para mujeres, que déjenme decirlo, no son más fáciles, no tienen menos fases, no tienen ninguna otra cosa que nos dé una ventaja indebida. Simplemente se nos ofrecen adscripciones con perspectiva de género para generar de algún modo, y era lo que nos decía la jueza Araceli, las mejores condiciones para tratar de conciliar nuestros espacios personales y nuestro desarrollo profesional y laboral. Las expectativas que se generan a partir de nosotras, de las cuales nos hablaba la jueza Marta Magaña, cómo es que la perspectiva de género no solo se refleja en las sentencias, sino en el trámite mismo, en las suspensiones, cómo las suspensiones tienen ahora la naturaleza de verdadera tutela anticipada cuando advertimos que hay una violación y podemos hacer un anticipo provisional de los derechos afectados. Desde luego que las suspensiones, las medidas cautelares tienen que ser vistas con esta óptica, con estos lentes violetas que nos propone Gemma Lienas para darnos cuenta de estas asimetrías y de estas realidades. Y finalmente, bueno, pues lo que nos corroboraba la jueza Erika, cómo es que además de los pasos que hemos de seguir, cómo es que impactan nuestras decisiones en todas y cada una de las mujeres, particularmente en aquellas que ella nos hablaba de interseccionalidad, este tema a partir del cual en una persona confluyen o se cruzan múltiples factores de discriminación y cómo quienes juzgamos tenemos que activar ciertas protecciones. Todo esto lo hacemos en aras de alcanzar una igualdad sustantiva, es decir,
una igualdad que elimine esas barreras y esos obstáculos que nos impiden en los hechos, que nos penalizan en los hechos para acceder por igual a nuestras libertades y a nuestros derechos. Señoras juezas, ha sido un gusto que hoy nos acompañen en esta actividad, en el primer panel que ofrece JUFED Género a propósito del 8 de marzo. Nuestro compromiso sigue estando con las mujeres de este país y quienes juzgamos estamos perfectamente conscientes del impacto. Solo para que tengan otro dato interesante, la recomendación 33 de CEDAW exclusivamente se refiere a funciones jurisdiccionales y dice que, entre otras cosas, quienes nos dedicamos a aplicar el derecho en nuestras sentencias, en nuestros proveídos, en nuestras suspensiones, debemos mandar mensajes claros de cómo es que estamos tratando de erradicar la desigualdad. Muchas gracias, les agradecemos su compañía y les esperamos la próxima semana en otro panel tan interesante como este. Muchas gracias. Muchas gracias. A todas, muchas gracias, magistrada. Gracias.